Comunidad Charlotte Mason Iberoamérica en Argentina. Volviendo a una educación que que forma forma el el alma. alma. La semana pasada pues estábamos hablando con respecto pues, a la alimentación, ¿verdad? Toda la alimentación, cómo debíamos, o- que está pues enfocada a un contexto, ¿verdad? De las familias realmente, ¿verdad? De las situaciones que cada uno de nuestros hijos pasa en su día a día, en sus actividades. Como bien comentaba Margarita, pues depende qué actividades físicas hagamos, así también es requerido una ingesta pues de calorías. O si hay cuestiones, ¿verdad? De algunas deficiencias económicas, pues ahí uno se va adecuando a manera pues de sustentar un día a día. Pero hay otro factor importante también que debemos de tomar en cuenta, que es el aire. También es importante o tan importante como la comida. Entonces, por aquí, Charlotte Mason pues menciona, ¿verdad? Que la calidad de la sangre depende tanto del aire que respiramos como de los alimentos que consumimos. Y ahí vemos pues realmente un milagro, ¿verdad? Porque el hecho de que aunque no veamos el aire, es de suma importancia, pues, porque al final es el oxígeno que nos transmite para poder nosotros oxigenar nuestro cuerpo, nuestra sangre, y eso pues nos permite seguir viviendo o seguir sobreviviendo quizás en algunos aspectos, pues, por ejemplo, si alguien necesita pues tomar oxígeno de un tanque, ¿verdad? Cuando ya son ¿qué? Enfermedades crónicas o exageradas, pues debemos de llegar a ese punto. Y creo que ahí se valora tanto el poder respirar por nuestros medios, por nuestros pulmones y no estar pues dependiendo de algo artificial. Entonces, podemos decir también que es de suma importancia, ¿verdad? Y esto, pues, podemos enfocarlo en la parte, pues, educativa, con respecto, pues, si un niño está cansado, porque ha pasado mucho tiempo encerrado o sedentario, sin aire fresco, ¿verdad? Pues hay una falta de concentración. Puede haber irritabilidad, pues fácil, ¿verdad? Que creo que a nosotros que en El Salvador ahorita que estamos con exagerado calor, pues eso también crea fatiga porque a veces ni se sienten corrientes de aire en nuestras casas y se siente, ¿verdad? Esa irritabilidad. Entonces es importante hacer esos espacios para poder consumir o poder respirar aire fresco, aunque sea fuera de nuestras casas, o quizás no vivamos en el campo como tal, ¿verdad? En nuestro caso, pues vivimos en un área urbanizada donde recientemente han construido las viviendas, estar tratando de reforestar. Entonces sí corre brisa, pero el calor es intenso. Entonces, hay que buscar siempre los espacios, ¿verdad? Para poder hacer esa regeneración realmente de oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces, podemos dar también o podemos enfocar que tanto puede haber una malnutrición de comida como también una malnutrición en el aspecto, ¿verdad? Del aire que consumimos, pues. Entonces, dentro de estos ejemplos, quizás podemos englobar las aulas, ¿verdad? Las aulas suelen ser encerradas. Si los colegios pues tienen la capacidad, pueden tener quizás aires acondicionados, ¿verdad? Pero la acumulación de muchos niños, pues eso genera, ¿verdad? Una contaminación, quiera o no. Recuerdo que cuando estábamos en la época de COVID y yo trabajaba, ¿verdad? En una oficina y pues por la paranoia, creería yo, ¿verdad? Manteníamos la mascarilla y el aire siempre circulando en un entorno pequeño, pero se sentía tan sofocante estar con mascarilla y respirando ese mismo aire, ay, horrible. Entonces, creo que eso a un ámbito más pequeño, ¿verdad? Tener la boca totalmente encerrada por protección, digamos,
Pero ya no se diga, pues si hay un espacio pequeño o un ascensor, podemos verlo también si es muy grande el espacio, ¿verdad? De subir y va muy lleno, se siente también sofocante, ¿verdad? Esa acumulación de aire reciclado, que se está reciclando, pues, y al final crea pues alguna contaminación. Entonces eso también, ¿verdad? Puede generar estas malas o dificultades, pues, de aprendizaje en nuestros niños, en nuestros hijos, porque no están recibiendo esa oxigenación adecuada. Entonces dice que también, ¿verdad? En lugares, como decíamos, con uso de aire acondicionado, donde están muchas personas pues aglutinadas, pues se puede generar también este tipo de exceso, ¿verdad? De contaminación. Entonces a veces nosotros como seres humanos, o creo que a medida, ¿verdad? Vamos avanzando, se tienen quizás algún tipo de posibilidades, queremos estar más cómodos que comprar unos sofás mejores, tener, bueno, un lujo, digamos, como tener un aire acondicionado en nuestras casas. Y eso es comodidad, buscar comodidad para que nosotros al final nos sentimos ahí felices y contentos, aparentemente, ¿verdad? Que no hacemos pues eso de salir al aire libre, a ejercitarnos, a tomar realmente aire fresco, ¿verdad? Aunque estemos quizás dentro de una urbanización, pero siempre se respira el aire, pues, o sea, la brisa, el viento también conlleva un poco de algo bueno y poderoso para nuestra vida. Pero al tener o al querer tener comodidad para estar contentos, encerrados en nuestros hogares, pues es contraproducente, pues, porque al final el sedentarismo nos hace que posiblemente eh, padezcamos alguna enfermedad por obesidad, por mala circulación de la sangre. Entonces, todo lo que Charlotte Manson menciona, pues se cumple, ¿verdad? En la actualidad, que muchos buscamos esa comodidad, pero siempre es importante, pues, volver a esos principios que ella mencionaba y que no quedan, pues, inválidos de buscar, ¿verdad? Espacios de tanto de recreación al aire libre como salir a caminar y jugar, pues nuestros hijos poder jugar un tanto al aire libre, ¿verdad? En los espacios a los que podamos acudir. Entonces, podemos decir que podemos tratar o estamos tratando más bien el aire como con la misma importancia que la comida? O sea, dejo esa pregunta, ¿verdad? Para que podamos reflexionar y si alguien quiere eh, comentar algo. No, a mí solo se me ocurría que eso aquí en Chile se escucha así, yo creo que de la gente antigua, sí, de que dicen, no, que por ejemplo cuando hace frío, tengo que salir completamente cubierto, los niños principalmente, con gorro, con bufanda, con todo, para que no le entre un aire. Y es como esa creencia que nos viene ese aire cuando está helado, ¿no? Claro. Y por eso se va a enfermar. O entonces también eso que cuando un niño se enferma también, ¿no? El cambio de clima, el cambio de aire, mudanza de temperatura. Y, y claro, pues bueno, no voy a decir que no, pero en realidad son los bichos, pues son las bacterias, ¿no? Los virus y eso. Hay muchas creencias en eso del aire también, el aire frío principalmente. Sí, es cierto. De hecho, pues recuerdo hace como un par de años que llevé a mis hijos a un pediatra y me decían que a las 6 de la tarde ya los tenía que tener abrigados.
Y en nuestro país, que es un excesivo calor, eso no, no concuerda, pues no coincide, ni que anden descalzos. Y yo siempre los he tenido descalzos, más que todo el Loli, pequeño, claro, y lo él voy a es poner feliz para... sin zapatos, pues. Entonces, pues al final, eso, y más adelante, pues yo me atreví a leer otro poquito más y creo que lo vamos a ver la próxima semana y ahí menciona, vea, que los niños que están pues más expuestos son más resistentes, al fin y al cabo, ¿verdad? A veces nosotros queremos tenerlos en una burbujita, que no salgan, que no se ensucien, que no jueguen, que no suden, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, al final pues estamos creándolos y más adelante dice también Charlotte Mason que algo que se crea en algo artificial pues no tiene la suficiente fuerza, ¿verdad? Nosotros ahorita tenemos un arbolito que está sembrado y cuando han caído unas lluvias exageradas pero con unos vientos fuertes, vemos cómo se mueve el árbol, ¿verdad? Yo digo, ya se va a quebrar el pobrecito. Pero al final eso crea, ¿verdad? Esa fortaleza de resistir ante las adversidades. Entonces eso es también importante, pues, que los niños se expongan, pues, a la lluvia, a veces, pues, nosotros queremos abrigarlos y ellos no quieren. Entonces también su cuerpo da señales de si es necesario o no, ¿verdad? Prego. A domani. Es una bendición. Sí, es así, Virgi, y a todas. Creo que es siempre es como que vamos en contra, ¿no? De lo natural. Como que siempre tenemos que volvernos. Entonces ella es tan completo, se hace una mirada en todo, o sea, lo que es la alimentación, pero y también el aire. Eh, Incluso cuando son más grandes, eh, el hecho de que a lo mejor están un poco más adentro en lo que son a lo mejor los horarios formales de educación, necesitan hacer un parate eh, y cambiar el aire, cambiar, ¿no? Cambiar ya es como que tienen una costumbre en, en poder hacerlo. Eh, es necesario. Gracias, Poli. Creo que todos, pues, al final los adultos también necesitamos cambiar de aire. O si nosotros pues salimos o hay una salida, pues, o alguna actividad fuera, nos recargamos y cambiar de aire, como dicen, nos refuerza, nos anima, pues, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo pues mejora y regenera pues energía. Entonces, el otro apartado que menciona también es que los niños salen a caminar todos los días. Entonces, dice que a veces decimos nosotros que los sacamos a caminar quizás una hora, 15 minutos y por lo acelerados que estamos pues en la actualidad, decimos que eso es suficiente. Pero a veces los limitamos, ¿verdad? Por todas otras actividades que tenemos que cumplir. Los trabajos quizás, pueda que limitemos, pero esas partes quedan pues algunas deficiencias pues, y a veces los niños, aunque vengan del parque, siguen con muchas energías de seguir, vea, más que todos los chiquitines pues, y quizás, bueno, no sé si en el caso a las que tengan pues em, niñas, se les da el caso también, pero los míos por ser varones, creo que es exageradamente la energía que tienen, que siguen brincando no paran. Y Dios mío, ¿qué hago yo? Ve, aunque trato de sacarlos, pues, o vamos a hacer algo afuera, ellos van en su bicicleta dentro de la zona donde estamos y ahí gastan, pues, quiero decir o no, esa energía que tienen, pero aún siguen y quieren seguir jugando. Creo que por la edad también ese es su ocupación, digamos, lo que más les llama la atención, seguir jugando y no parar de jugar. Entonces,
pero a veces pues tiene que haber hasta cierto punto una supervisión, ¿verdad? Depende del lugar donde nosotros estemos, pues podemos decir que si hay un apartamento, ¿verdad? En una ciudad, pues tiene que estar bajo una supervisión si nosotros vamos con ellos al parque o alguna área social que tenga, digamos, un apartamento. Entonces, a veces, pues, eso también, el contexto es significativo, pues, para las familias de hacer esos espacios y poder pues llevar o salir, ¿verdad? Al aire libre como tal. Entonces podemos por el tiempo, ¿verdad? Es necesario que también tengan movimiento libre y no solo, bueno, hoy se da mucho, ¿verdad? La cuestión de las pantallas, del uso de pantallas. Incluso pues en la educación en nuestro país, hace que 3, 4 años básicamente que se ha implementado pues un programa de una computadora y una tablet por niño. De hecho, pues a mi hijo menor, perdón, a mi hijo mayor cuando estaba escolarizado le dieron su tablet, pero hemos visto en las calles que esa tablet los niños literalmente, ¿verdad? Ahí pasan. Puede hacer que las familias sean de escasos recursos, ve ahí tengan que salir porque venden, ¿verdad? En cualquier cosa en la calle. Y los niños por tal de entretenerlos pasan, pero exageradamente todo el día en esas tablets. Y nosotros pues la guardamos, ya ni me acuerdo dónde está. Él le puso contraseña y al final se le olvidó. Entonces tenemos que reiniciarla, le digo, pero o sea, la importancia de eso para nosotros ya no es enfocado, pues, pero y con otro docente hablábamos de deporte porque ellos hacen natación, me dice, mire, me dice, ¿se ha fijado que ahorita estamos implementando otros modelos, bueno, en nuestro país, ¿verdad? En El Salvador, otros modelos de otros países que están trayendo mucha tecnología, pero estos países ahora están sacando la tecnología porque en vez de haber avances, han habido retrocesos. Entonces, que la falta de atención, pues se generan otro tipo de enfermedades, pues que no sucedían antes de eso. Entonces, están volviendo a lo que inicialmente, pues, era la educación, pues, en las aulas, básicamente. Entonces, quiera sea o no, siempre necesitamos, pues, platicar de socializar en forma personal, porque créanme que en todos los lugares, en los restaurantes que uno va o en los comedores, como lo queramos llamar, están dos personas y están con el teléfono, ¿verdad? Y ya no hay esa interacción de plática. Y qué feo, ¿verdad? Qué frío. Y no se ve pues ese calor humano a través de las pantallas. Y si nosotros pues no, o nos vamos con esa corriente, pues esto va a ir empeorando, la verdad, ¿verdad? Entonces, al final nosotros somos agentes de cambio, un remanente de cambio de todo lo que el mundo pues hace a su alrededor. Entonces, aunque haya aumentado la tecnología y que cuestiones, ¿verdad?, de climáticas pues las podemos mejorar en nuestro ambiente, pues al final siempre hay algo contraproducente, como decía Poli, ¿verdad? Siempre vamos contra lo natural que Charlotte Mason pues menciona. Entonces es necesario siempre estar, ¿verdad? Con expuestos al viento, al movimiento, al clima, al esfuerzo físico también para pues fortalecernos como seres humanos. Entonces la vida realmente se ha vuelto algo artificial y ella menciona por ahí, ¿verdad? Que podemos estar confinados pues a algo interior que se sustente pues en condiciones artificiales equivalentes a la vida vegetal cultivada en una casa de vidrio. Entonces un invernadero, ¿verdad? Si las plantitas están resguardadas, pues están bien cuidadas, puede ser que generen buenos frutos, pero ¿en qué condiciones, verdad? Puede hacer que el abono
sea excesivo, puede hacer que se usaron otros químicos. Entonces eso, quiere ser o no, puede hacer que se vean robustos, vea, y llevándolo pues a nuestros niños, puede ser que vean gorditos, que se vean cachetones, pero no sé si realmente todo el ambiente encerrado de sobreprotección puede hacer les esté generando un bien. Entonces, sí, se puede dar, ¿verdad? La vida artificial, digamos, o una generación de vida artificial, pero no está esa fortaleza natural en todo, pues, en su entorno. Entonces, podemos decir también que una persona incapacitada que no puede comer, no puede vivir solo del aire, dice Charlotte Mason. Es verdad, pero si comparamos tres cosas o tres elementos, tres factores, entre la vida, quizás la comida, el agua, ¿verdad? Y el aire, de estos tres factores, pues el más importante al fin y al cabo es el aire, ¿verdad? Que es el que nos da más tiempo de vida, digamos, ¿verdad? Podemos pasar, si eso pues, ¿qué? Quedamos sin oxígeno en una piscina, pues los niños en menos de 30 segundos, ahí acabó su vida, ¿verdad? Y en un adulto pues puede durar más tiempo, pero igual es corto. Sí, podemos pasar más tiempo sin un alimento sólido, sin agua, ¿verdad? Quizás es el segundo factor, pero el aire es el principal. Entonces, eso es como lo más importante de este apartado, que aunque podamos vivir de manera encerrada, pues la naturaleza siempre nos llama, pues, realmente a salir de nuestras zonas de confort. No sé, alguien más que tenga algo que aportar de la lectura. Yo creo que aquí en esta parte precisamente hay que tomar en cuenta también algunos factores, porque al inicio ella dice, los niños salen a caminar todos los días, nunca están fuera menos de una hora cuando hace buen tiempo. Entonces, tenemos también que tomar el contexto del lugar, ¿verdad? Por ejemplo, de donde ella vivía cuando escribió, ¿verdad? Porque incluso compara que en otros países donde el clima era mejor, era más factible pasar al aire libre más tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es como un principio, ¿verdad? Porque no siempre, por ejemplo, bajo altas temperaturas o bajo muy o bajas temperaturas, es recomendable, ¿verdad? No solamente por el hecho de que puedan enfermar, sino que en lugar de ser algo agradable, va a causar incomodidad. Entonces ahí es como también de ver el balance, ¿verdad? Depende de dónde está la zona geográfica donde vivimos y las épocas del tiempo, ¿verdad? Porque no siempre es factible. Por ejemplo, yo quisiera hacer la caminata en la naturaleza a cierta hora porque me es factible, pero yo ya no puedo hacerla aquí después de las 10 de la mañana, porque es un calor que en lugar de ser deleitoso, va a ser incómodo, ¿verdad? Entonces, ahí está también la parte de uno poder adecuar con los chicos los horarios, ¿verdad? De buscar los tiempos, porque si en una época de calor se puede salir más temprano, pues es más factible, porque en lugar de que regrese con un dolor de cabeza por insolación, ¿verdad? Que me va a causar más también problemas en casa, pues busco una hora del día en que sea más recomendable, ¿verdad? Entonces, o después de que ha bajado el sol, por ejemplo, ¿verdad? Incluso incluir algún tipo de deporte que sea al aire libre también ayuda a que el proceso de oxigenación sea todavía más dinámico, ¿verdad? Porque están expuestos a un deporte en sí que es al aire libre, ¿verdad? Pero hay lugares también donde las bajas temperaturas no es recomendable, por ejemplo, puede ser hasta considerado no propicio, ¿verdad? Porque las caminatas no pueden ser igual, aunque yo sé que la gente de las partes donde neva mucho, hay tiempos en que los niños, vean, se practican deportes sobre la nieve y todo eso, y lo hacen, ¿verdad? Yo creo que es todo cuestión de que adaptación y Dios que en su
creación, ¿verdad? En su maravillosa creación nos hizo seres adaptables. Y siempre hay momentos en los que uno puede jugar con los horarios del lugar donde vive para realizar diferentes actividades, ¿verdad? Porque es cierto que definitivamente necesitamos ser fortalecidos por el aire, no hay mejor cosa. Yo en lo personal soy de las que digo, me hace falta, no he salido. Y cuando yo digo no he salido, me refiero no a quedarme aquí alrededor, sino que a mí en lo personal me hace falta ir al campo. Y eso que yo no me cría, pero es una cosa que recuerdo que mi mamá eso sí lo cultivaba, ¿verdad? Ella decía, no, los niños no pueden estar aquí. Y ella era de la que agarraba un bus con nosotros cuatro y nos llevaba a la playa, a la montaña, donde fuera a alejarnos del contexto de la ciudad en la que estábamos, porque ella decía, los niveles de estrés bajan, la oxigenación es mejor, las relaciones mejoran también, uno habla en ambientes menos de interrupciones, hay conexión, entonces hay tantas ventajas, ¿verdad? Del estar al aire libre. Entonces, definitivamente es una manera en que, aunque a veces nuestras condiciones no lo permitan, podemos ser intencionales, ¿verdad? A veces hay que dejar de hacer más gastitos, y me voy a adelantar un poquito acá, ¿verdad? En decir, hacer tanto para la casa e invertir mejor en un viaje. ¿Verdad? Apartar, por ejemplo, un tour aquí, Virgi, como los que dan para las islas de la Bahía, en un golfo que hay aquí en una parte del Salvador. Entonces, me abstengo, ¿ya? Considero realmente mi hogar, llegar al punto de considerarlo que es un refugio, por supuesto, para dormir, ¿verdad? Descansar, pasar en familia, pero que nunca sustituya la importancia de buscar ese tiempo al aire libre, de esa conexión que aparte de ser con la naturaleza, es con Dios mismo, es una conexión con Dios mismo a través de su creación, ¿verdad? Entonces, intencionales, ¿verdad? Porque a veces uno puede vivir en un apartamento, en un lugar más reducido, a veces no hay ni parque cerca. Las que tenemos la bendición de tener parquecito acá, pues qué bendición, ¿verdad? Se aprovecha en horarios que podemos cabal, como estamos con el sol, Virgi, pues no salir a la hora del sol, ¿verdad? Esperar que baje, pero ser intencionales en buscar lugares, en quizás tener que sacrificar algo que no, es menos importante por algo más importante, que es salir con ellos fuera del contexto en el que normalmente están. Ujú. Sí, ella también haciendo la comparación, ¿no? de cuando ella escribía 200 años atrás en la Inglaterra. Por eso siempre hay que llevarlo a cada lugar donde uno toma, ¿no? La filosofía. En esa Inglaterra donde no hay sol, donde llueve todo el tiempo. Y en esa época de expansión industrial, donde los niños trabajaban, donde estaba lleno de humo, de carbón, las casas también poco oxigenadas, porque al estar encerrada, entonces ella hacía mucho hincapié en lo que pasaba en ese momento, ¿no? de la historia. Hoy es completamente diferente, pero hay otras cosas, ¿no? Como decía Vichy, las pantallas y cada lugar, ¿no? Cada continente, cada zona tiene un clima diferente y es bueno adaptarse. Y creo que este tema es también para apuntar en el momento de planificar, de que es necesaria la salida diaria. Es necesaria la salida diaria. Cada familia ve el tiempo que tiene, pero sí que tanto los niños como nosotros necesitamos la salida diaria. La escritura, porque ella trabajaba, ¿no? El espíritu, la mente y el cuerpo. Siempre estaba todo unido. Y Jesús hablaba al aire libre. Jesús buscaba, ¿no? Las charlas al aire libre donde estaban los niños, los padres. Se reunía toda la familia cuando él hablaba.
Y creo que cuando estamos todos afuera, y lo que decía Virgi de los niños, ¿no? Que están siempre corriendo y que no quieren parar. Eso es lo que les pasa, ¿no? Cuando están afuera, no quieren parar, no quieren regresar. Y es que ellos están con su creador. Ellos lo sienten. Ellos sienten algo que a lo mejor nosotros todavía hemos perdido, ¿no? Pero que ellos lo tienen tan innato, ¿no? Es tan natural, que no hay nada mejor que estar con el creador y estar afuera. O sea, absorben todo. Si llueve, si hay sol, si está nublado, no sé, las hojas de otoño, nosotros acá, encontrar las lombrices, el dibujar los árboles, el tocar, el andar, el aire, ¿no? Esa renovación de aire que se necesita. Entonces es como para tenerlo en cuenta en cada planificación, que cuando vemos a lo mejor que los niños no quieren o están reacios a ciertas cosas, tener en cuenta sacarlos, tener en cuenta renovar, ¿viste? Renovar la mente, renovar el aire y renovar. Hola, buenas noches a todas. He estado más o menos entrando y saliendo de lo que han estado diciendo, pero no sé si han tocado el punto de que ahora, hoy en día, también, a pesar de que ya no tenemos chimeneas que calientan las casas, recomiendan que con las calefacciones también airemos la casa. O sea, ya ah, durante el invierno, a pesar de que esté haciendo mucho frío, tener unos momentos donde abrimos las ventanas y también deje que entre el aire, porque se ha vuelto muy costumbre, ¿no? De que pues quieres mantener la casa calientita y pues se te olvida abrir de vez en cuando la ventana para que circule el aire. Y la otra cosa que habían mencionado acerca de salir en diferentes climas es que estuve leyendo hace poco, ¿por qué no? Porque se enferma uno cuando hay como este invierno y esto, y hablan acerca de los cambios de temperatura, especialmente si nuestra casa ha estado muy caliente o entramos a un lugar que está calientito. Normalmente ese aire es perfecto para que se sigan reproduciendo los virus, las bacterias. O sea, están en el clima perfecto en ese lugar calentito. Entonces, cuando cambiamos esas temperaturas como tan extremas, de pasar de muy frío afuera a un lugar muy caliente adentro, entonces entramos muy secos del aire frío y llegamos al aire súper caliente y como inmediato prácticamente que puedes agarrar cualquier virus y bacteria. Entonces también una consideración, por ejemplo, de sus casas, no mantenerlas tan calientes durante el invierno, sino como que igual puedan usar un saquito, una cobijita en la casa y no poner la casa tan caliente para que los cambios no sean tan extremos. Es lo que he aprendido. Y ventilar continuamente las habitaciones, o sea, cuando despiertan, es abrir y ventilar, ¿no? Ventilar, eh, dejar abierto, sí lo hizo. Cuando llueve también la señora Mason, no sé si aquí más adelantito menciona Ujú. que es necesario abrir las ventanas de cuarto, sala, para que la brisa de la lluvia, lo que la lluvia trae, entre en la casa y haga ese ejercicio de oxigenar con aire natural fresco de lo que produce la lluvia. ¿Verdad? Entonces a veces lo primero que corre es a cerrar, claro, ¿verdad? Hay que evitar que se mojen algunas cosas, pero mientras la lluvia ha pasado, ¿verdad? Entonces ya nos da tiempo de poder abrir ventanas y respirar también ese aire que la lluvia trae, el producto del contacto con la tierra. El aroma que uno siente, ¿no? Al abrir, al ventilar, los aromas. Ujú. Sí, correcto, realmente se siente, bueno, en nuestro país. Por rato se vienen, por lo menos en la zona donde yo he estado estos 2, 3 días atrás, ha llovido bastante fuerte y cabal, ¿verdad? Cuando entra la brisa después de que ha pasado la lluvia, se siente tan reconfortante y el calor que se puede encerrar en las casas por resguardarnos, ¿verdad? De la lluvia bien tempestuosa que suele suceder, pues regenera, realmente se siente un mejor ambiente. Gracias.
Y el último punto menciona que la oxigenación también tiene limitaciones. Y normalmente, pues en espacios encerrados, como mencionaba antes, ¿verdad? Suele agotarse más rápidamente el aire, pues, porque quieras o no, hay otras cosas dentro de un mismo cuarto que también consumen, pues, el oxígeno, que pueden ser las lámparas, si tenemos, pues, una estufa también, ¿verdad? Quieras o no, hay fuego, ¿verdad? Y el fuego necesita oxígeno para seguirse produciendo. Entonces, en un contexto, ¿verdad? De ese tipo. Entonces siempre suele acabarse, ¿verdad? Ese aire o puede haber también aire estacionado o acumulación, ¿verdad? De reciclaje de aire cuando hay demasiado, pues, cuestiones compartidas y si no logramos, pues, equilibrar, ¿verdad? Esta estancia dentro de un lugar de resguardo, como decía Margarita, pues al final nuestro hogar eso es, ¿verdad? Pero no llevarlo al extremo, pues, de que sí podemos dormir, sí podemos estar, pero no llegar como al dato de que nuestra casa va a estar, es acondicionarla de tal manera que ahí nos sentamos cómodos y no salir de esa comodidad, ¿verdad? Porque es necesario al final tener pues un tiempo de oxigenación pues al aire libre como tal. Entonces, eso afecta pues la energía, el bienestar, pues como les decía, recuerdo bien presente y de hecho yo estaba embarazada cuando de Pablo, cuando usaba mascarilla y estaba en un aire acondicionado y el oxígeno dentro de la mascarilla era horrible. Y recuerdo que tenía una actividad donde había más personas y era un ambiente encerrado que yo no aguantaba, ¿verdad? Ese reciclaje de aire en la mascarilla, que lo que fue que me inventé ponerme cáscaras de mandarina en la mascarilla para sentir un olor diferente, porque un olor tan feo y provoca pues en nuestro cuerpo otras condiciones. Entonces, también esto, pues, el teletrabajo o la educación, ¿verdad? Virtual como tal dentro de pantallas, que genera también fatiga, ansiedad también y pues agotamiento de nuestros ojos, pues, y conlleva mucho sedentarismo que nos, al final, pues, se provocan enfermedades que antes quizás no existían, ¿verdad? Tan frecuentemente como lo que sucede actualmente. Entonces podemos decir también qué cambios pequeños podemos hacer para estar expuestos a un nivel de oxígeno, ¿verdad? O como decía pues Margarita, ver qué cosas, ¿verdad? Podemos dejar de hacer para hacer más cómodo quizás nuestro hogar y solo quedarnos ahí y salir, porque al final también necesitamos ese tiempo y también pues mi mamá era bien propicia a eso, que nos sacaba, ¿verdad? Ella fue docente y siempre excursiones que habían de la escuela, siempre nos llevaba. Los maestros hacían excursiones con sus hijos, allá iba también. Entonces ahora ella siempre, ¿verdad? Mira, vamos a tal lugar y ahí vamos. Hoy yo con mis hijos, vea. Entonces, y eso pues renueva energía, renueva fuerzas. Entonces podemos decir o menciona pues Charlotte Mason por acá que el hombre puede disfrutar la totalidad de una vigorosa y forzosa existencia posible solo cuando su sangre está completamente airada. Y esto ocurre cuando el aire que inhala contiene todo el oxígeno necesario, ¿verdad? Oxígeno pues que realmente regenere nuestra salud. Y una de las frases que pues le comentaba, le pasaba como de reflexión, es que el aire empobrecido mantiene la vida en un nivel bajo y débil. Y quizás ahí pudiésemos cambiarle, en vez de ponerle aire, podemos poner quizás la educación, ¿verdad? La educación empobrecida o un ambiente empobrecido, más bien educativo, pues mantiene un aprendizaje bajo
y quizás débil, ¿verdad? Y esto pues en un contexto escolarizado, quizás de mucha memorización, demasiado pues uso de pantallas, como les digo, quiera sea o no. Recuerdo pues en el año que Santi estuvo escolarizado, pues veían casi que tenían una hora diaria, ¿verdad? De uso de pantallas en el kinder, porque iba a kinder todavía. Entonces esto, quiera sea o no, pues provoca esa ansiedad de querer estar el resto también del día dentro de estos dispositivos. Entonces, y eso pues provoca también que no veamos lo bello que es la naturaleza, de cómo crecen los árboles, los insectos, ¿verdad? Que suelen haber, y poder pues ver esos detalles en la naturaleza que al final es una belleza, ¿verdad? Que nosotros debemos de contemplar y que el Señor nos ha dado para que lo contemplemos, tomemos ejemplo de ellos, pues la misma palabra dice, ¿verdad? Que como los lirios del campo son tan bellos y no hay nadie, ¿verdad? Nada más que la tierra misma con sus nutrientes que el Señor ha dado para que ellos crezcan. ¿Cómo no nosotros, dices que somos sus hijos, nos vamos a afligir por tener, ¿verdad? Comodidades, por tener algo mejor, si el Señor mismo pues nos va a suplir todas las necesidades en nuestra vida? Entonces esa es la pequeña reflexión final. No sé si alguien más quisiese abonar. Creo que estamos con tiempo, ¿verdad? Tenemos 6 minutos básicamente para la hora límite. Hemos llegado a tiempo. Hoy no nos hemos pasado mucho. No, simplemente decir que Charlotte Mason no, como que nos vuelve a mostrar todo el tiempo que fuimos creados, fuimos diseñados para estar en contacto continuo al aire libre, continuo al aire libre, en la creación. Y bueno, entre que ella explica, ¿no?, la oxigenación y la sangre y lo que es necesario, es recordarnos esto, recordamos que somos seres creados a imagen del Señor y que necesitamos estar al aire libre, necesitamos estar respirando aire, renovando tanto afuera como adentro de casa, tomar conciencia de esas cosas. Por eso es tan bonito, porque ella habla desde el hogar, ¿no? Desde los cuidados que tenemos que tener en el hogar. Y si en algún momento alguna mamá o alguna persona que escucha, ¿no?, y que está dentro del sistema educativo, ¿no?, y que pueda llevarlo, ¿no?, a los salones, a las salas, a las escuelas, de estar conscientes, ¿no?, tal vez de los niños, no tanto adentro, sino también llevarlos tiempo afuera, las salas ventiladas, tener en cuenta lo que ellos realmente necesitan. No sé si alguien más quiere, si le gustaría aportar algo. Ha sido muy completo. Igual ya la semana que viene también sigue un poco con el aire, sigue un poquito más todavía. Con Micaela, ¿verdad? La semana que viene está Mica, que va a ser nuestra anfitriona desde el Perú. Ya nos contarás del aire por ahí. Ajá, sí, hermanita, si Dios lo permite, por ahí estaremos. Amén, así sea, Micaela. Bueno, hemos terminado entonces hoy con el aire. Gracias, Vicky,
Gracias por exponer, por animarte una vez más, por ser de bendición para nosotras. Amén. Muchas gracias. Hermanas, yo solo quiero terminar con el Salmo. Estaba tratando de buscar el Salmo, creo que es el Salmo 150, donde dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Y me parece increíble, ¿verdad? Como cada párrafo y cada sección que vamos leyendo, siempre los tópicos de los cuales hablamos, ya sea la alimentación, el aire, nos apuntan al Señor, ¿verdad? Y Él nos hizo con ese proceso maravilloso en nuestro cuerpo de haber creado el oxígeno, ¿verdad? Pero que produce en nosotros el proceso de oxigenación. Y la oxigenación, pues, adquirida, ¿verdad? De la manera ideal, de la manera correcta, produce también en nuestro cuerpo ese proceso maravilloso de poder pensar bien, analizar, conocer, actuar, porque el cerebro mismo, como hemos hablado antes, dirige, ¿verdad? Todos los demás procesos que nosotros realizamos y pensar que cuando un bebé nace, lo primero que anhela una mamá, ¿verdad? Y no me dejarán aquí mentir, es que ese bebé llore, porque sabemos que el primer llanto, que es música para los oídos de las mamás, ¿verdad? Significa que en ese momento él inhaló su primer respiro y por primera vez sus pulmones fueron usados, ¿verdad? Para inhalar su primer aire de vida, ¿verdad? Física, fuera de la panza de la mamá, obviamente. Sabemos que hay un proceso en el que ellos están respirando también dentro de nosotros, pero cuando ellos ya entran en contacto con esta tierra donde el Señor nos tiene, ¿verdad? Y nos ha regalado la vida acá, sucede el proceso de respirar. Entonces, solo estaba escuchándolas y estaba tratando de buscar y dije, Señor, realmente gracias por tu palabra. Gracias porque tú lo pones y nos lo recuerda, ¿verdad? Dice, todo lo que respire, alabe al Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos la capacidad de respirar hasta el día de ahora. Significa obviamente que tenemos vida. Por lo tanto, tenemos la capacidad de alabarle con todo lo que somos y lo que hacemos y todo lo que podamos darle, obviamente, de nuestra vida a Él. Amén. Amén. Gracias, Amén. hermanos. Aliento de vida, ¿no? Eso es lo que nos dio, lo que le dio a Adán apenas lo creó. Exactamente. Aliento de vida. Aliento de vida, soplo de vida, ¿verdad? Y Es tan realmente, hermoso. literalmente Génesis dice que Él sopló, imagínense, sopló vida, ¿verdad? Entonces, y Sopló Él en que su da, nariz, sí, tal cual. exacto, sopló en su nariz. Entonces creo que el principio del aire está ya implícito en la vida misma, ¿verdad? Y Él nos lo recuerda en su palabra. Amén. 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 Ah, qué Amén. bello, qué bello, qué bello. Si quieres orar para despedirnos, hermana. Sí, sí, me voy a contar una mini anécdota que mi papá, siempre, desde siempre, decía, hablaba, cuando se levantaba, abría todas las ventanas y él no conocía a Charles Mason. Y decía, y entonces él siempre que abría todas las ventanas decía que entre la gracia de Dios, que entre la gracia de Dios. Qué Y, lindo. y mi papá ni conocía a Charles Mason y no era tan firme porque, aunque él oraba por mí, porque en ese tiempo Señor me salvó del ateísmo. Pues me recuerdo, y recuerdo que le decía que entre la gracia de Dios, y me acuerdo de todo lo que estábamos diciendo, claro, así que paso ahora a orar, eh, ¿verdad? En gratitud y recordando de todo eso que trae el Espíritu Santo para afirmar, ¿verdad? Esa enseñanza en nuestros corazones. Así Qué que hermoso, Hermoso sea. qué hermoso recuerdo. Gracias, Elsie. sí, gracias a ustedes. Muchas gracias. Así que oramos, Señor, gracias por esta enseñanza, gracias por recordarnos, ¿verdad? Lo hermoso de tu gracia a través de cada uno de los regalos, desde ese tan esencial, básico que a veces en el ajetreo de nuestra vida olvidamos que es el regalo de
¿verdad? Del aliento de vida, de recibir, Señor, ese regalo de vida y que nos recuerda este capítulo o esta sección que estamos estudiando de la importancia del oxígeno, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias por Virgi, Señor, que la expuso tan bonita, tan completa, Señor. Gracias por tu amor mostrado a través de ella y de tu enseñanza, Señor, y de cada una de las mamás que participó. Señor, gracias porque eres bueno. Que sin importar cómo nos fue en el día, llegamos a este momento y tú nos recuerdas cuán precioso, Señor, eres tú y todo lo que tú haces y tus maravillas. Y nos recuerdas en este trabajo, esta tarea de la educación en el hogar, Señor. Así que gracias, Padre amado, que bendice, Señor, cada hogar, Señor, y que esta enseñanza se haga vida ¿verdad? En cada uno de ellos y así también otras familias también puedan formarse a través de las que estamos aquí. En el nombre de Jesús, Señor, te presentamos y te entregamos nuestro descanso. Amén y amén. Amén. Gracias, Elsie. Gracias, Virgi.